9 de cada 10 personas se cepillan los dientes de manera incorrecta. No lo digo yo, lo dice la estadística mundial. Y eso significa que casi con seguridad has estado cepillándote los dientes mal toda tu vida. Diario, al llegar los pacientes a mi clínica, observo lo mismo. La mitad de sus problemas no son por bacterias ni genética, como creen. Muchos pueden pensar eso, pero en realidad es simplemente el resultado de una higiene bucal incorrecta. Un problema importante es la caries en las zonas de contacto dental. Por lo general, casi siempre es el resultado de restos de comida que no se eliminaron a tiempo de ahí. La inflamación de encías suele deberse a mala higiene y cepillado fuerte, no a una infección. La recesión de encías expone la raíz del diente causando mayor sensibilidad y desgaste del esmalte, generalmente por movimientos incorrectos y mala elección de cepillo y pasta dental. Esto se puede evitar. En este video les mostraré cómo y qué no deben hacer para la higiene bucal, además de cómo cepillarse bien los dientes. Vean este video hasta el final y compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos. Hagamos que las sonrisas en nuestro país sean más bonitas y saludables. Bienvenidos al canal del Dr. Raúl, donde explicamos odontología de forma sencilla. Hoy les contaré las reglas de higiene bucal en casa para cuidar sus dientes y evitar visitas frecuentes al dentista. Véalo hasta el final y denle like. Ahora les mostraré cómo no deben cepillarse los dientes y los errores comunes al limpiar sus dientes en casa, y luego les enseñaré la forma correcta. Vamos. Para que todo sea natural, usé un cepillo de dientes común, incluso desechable. Veamos los errores más comunes que los pacientes cometen al cepillarse en casa. La primera presión sobre la superficie del diente, por alguna razón, todos piensan que si presionamos más fuerte, limpiaremos mejor la superficie. Los segundos son los movimientos de cerrado hacia adelante y atrás. Normalmente por prisa para ir al trabajo, presionamos y frotamos rápidamente de un lado a otro. ¿Qué sucede en ese momento? Presten atención cuando presiono el cepillo de dientes directamente sobre las cerdas del cepillo de dientes. Empiezan a dañar el borde de la encía. De esa manera se destruyen las llamadas fibras periodontales alrededor de la superficie del diente. Y como consecuencia, en el futuro puede ocurrir que ese borde de la encía se separe de la superficie del diente. Ahí se acumulan restos de comida que luego se convierten en depósitos duros dentales, es decir, sarro. Debes ir al dentista para limpiarlo con ultrasonido. Otro error es usar un cepillo de dientes duro. Es decir, estos mismos pacientes piensan que, además de ejercer más presión y raspar la superficie de sus dientes, también deben elegir un cepillo duro para limpiar mejor la superficie, para que quede más limpia. Eso está mal. Mientras más duro el cepillo, y si además aplicas presión al cepillar los dientes, más dañas el ligamento periodontal. Cepillarse solo 20-30 segundos no cuenta como cepillarse. Como pueden ver, el tiempo estándar promedio que deben dedicar a limpiar la superficie de los dientes debe ser de aproximadamente 2 minutos. Cepillarse solo los dientes frontales porque solemos pensar que solo esos se ven, ¿no creen? En consecuencia, la superficie trasera de los dientes molares prácticamente no se limpia. Así que les voy a mostrar cómo debe hacerse realmente. Primero, el cepillo de dientes debe ser lo más suave posible y no debe tener insertos de silicona. En la publicidad destacamos que algunas cerdas de silicona limpian mejor los dientes. No, todo ese silicón solo lastima la encía. Debe ser lo más suave posible. La superficie del cepillo de dientes debe ser tan suave que cuando lo toques con la mano debe sentirse muy agradable. Las puntas del cepillo deben ser redondeadas, sin bordes afilados ni protuberancias. Prometen en la publicidad que llega a lugares difíciles, pero en realidad no funciona así. Y mientras más afiladas sean, o tengan algunas puntas de silicona para limpiar los lugares de difícil acceso, más dañan la superficie del esmalte de tus dientes. Ya elegimos un cepillo de dureza media o suave, pero lo más importante es la técnica de cepillado. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace primero? No debes hacer movimientos de serrucho hacia la izquierda o derecha. Todos estos movimientos deben ser circulares y bastante suaves. Siguiendo esta secuencia y limpiando solo el grupo frontal de dientes, con los mismos movimientos pasas a la zona lateral. Solo haz movimientos circulares. Parece complicado, pero es posible, créeme, solo inténtalo.
Tras los movimientos circulares realiza los llamados movimientos de limpieza. Se hacen, recuerden, de lo rojo a lo blanco. ¿Qué significa esto? Significa desde la encía, que es de color rojo, hacia el borde cortante del esmalte. Es decir, esto se hace de esta manera y también en las zonas laterales. En la mandíbula inferior, los mismos movimientos de limpieza, solo que de abajo hacia arriba. Pasamos a la superficie masticatoria. En la mandíbula superior abrimos la boca lo más amplio y preciso posible. También podemos limpiar esa misma superficie con movimientos circulares. Después de limpiarla, sigan usando movimientos circulares para limpiar. Este es el momento clave y difícil. La mayoría de los pacientes casi no presta atención a la superficie interna del paladar superior ni a la lingual de la mandíbula inferior, porque por lo general estos son los lugares más importantes y difíciles de limpiar. Es precisamente en estas zonas donde más frecuentemente se forma el sarro y la placa. Generalmente surgen dudas sobre cómo hacerlo. Bueno, de la misma manera, les muestro los movimientos de limpieza en la superficie interna, en el maxilar superior desde el paladar, en el maxilar inferior desde el lado lingual, igualmente movimientos de limpieza. Sí, puede parecer que los dientes frontales son difíciles de limpiar por su ubicación al abrir la boca. Uno puede acostumbrarse, créanme, es mejor adaptarse y dominar esta habilidad que pagar 10,000 rublos cada vez en el dentista por una limpieza profesional. Argumento válido. ¿Cómo ocurre en la mandíbula inferior? De la misma manera, con movimientos de limpieza y circulares, limpiamos esta superficie lingual y, por supuesto, la palatina en la parte superior. En general, parece que ya entendimos cómo cepillarnos los dientes, pero en realidad, uno de los problemas más comunes en odontología es la llamada caries de contacto en los espacios interdentales. Y la mayoría de los pacientes, por alguna razón, piensan que si se cepillaron los dientes con un cepillo y una buena pasta de dientes, una pasta que eligieron cuidadosamente, viendo todos mis videos y escogiendo la pasta correcta, los problemas deberían desaparecer, pero en realidad no es así. Las caries de contacto son las más engañosas, porque en ese espacio interdental el esmalte dental es el más delgado, el tiempo que tarda la caries en llegar hasta la superficie del nervio del diente es mínimo, porque la barrera protectora del esmalte ahí es la más delgada. La mayor parte del esmalte la tenemos en la superficie masticatoria. Así que, para que no se forme caries entre tus dientes, necesitas usar hilo dental todos los días. Por favor, no uses esos hilos dentales tensados en mangos de plástico, aunque son cómodos para llevar, especialmente para mujeres. Normalmente, al empujarlos entre los dientes, no puedes controlar la fuerza con que los presionas. De esa manera, simplemente terminas rompiendo lo que se llama la papila interdental, simplemente te hundes ahí y causas lesiones. Y por eso podrías terminar con más problemas que beneficios en esa zona. Usa hilo dental clásico y aprende a usarlo. Aquí ya cortamos la cantidad necesaria. Luego simplemente enrollas el hilo en cada dedo índice de esta manera para controlar la fuerza de presión y con los pulgares lo sostienes. Lo colocas cuidadosamente en el espacio entre los dientes y haces un movimiento no solo hacia adelante y hacia atrás, sino que giras un poco el ángulo para que el espacio interdental se limpie bien de manera mecánica, así. O sea, resulta que en los restaurantes entre reuniones de ninguna manera usas palillos ni esos hilos dentales tensados, sino que simplemente tomas un hilo común y corriente. Vas al baño y cuidas tus dientes ahí, pero en casa debes tener un medio de higiene más moderno para proteger los contactos interdentales, un cepillo dental de un solo mechón. Me sorprende que aún mucha gente no haya oído hablar de esto. Así se ve. ¿Qué es esto? Vemos que hay una gran cantidad de cerdas en este cepillo, pero al mismo tiempo tiene una forma de flecha específica, y eso es para lo que sirve. Estos cepillos son obligatorios para pacientes con dientes apiñados, brackets o dificultad para limpiar espacios interdentales. De verdad, 1,000,000%, pero en general, para todos los pacientes, 100%. Usar este tipo de cepillo además del cepillo clásico en casa, créanme, será un plus de 100 para su karma y un plus de 200 para la salud de sus dientes. Pero también hay que saber cómo usarla. Si el cepillo clásico se coloca horizontal y hacemos movimientos circulares, trabajamos de forma diferente. El cepillo debe estar en posición vertical y la limpieza se realiza de esta manera. Es decir,
Simplemente en la parte cervical, donde ocurre la unión entre la encía y el diente, pasas bien las cerdas por todas partes. Como el cepillo elimina bien la placa blanda, no queda nada, no se mineraliza ni se forma sarro dental. Así se hace. Sostenemos el cepillo vertical y lo pasamos suavemente por todas las superficies. Pero también hay que entender que en las zonas laterales, donde hay áreas de difícil acceso en los espacios interdentales, hay que poner atención. Gracias a su forma específica, llega perfectamente a esos lugares y elimina bien esa placa suave. De la misma manera, pasas por la superficie de cada diente en tu boca. Si tienes brackets, no es la excepción. También hacemos los mismos movimientos alrededor de los brackets. Si usas este cepillo de un solo mechón al menos 10 segundos por diente, tu higiene y salud dental mejorarán mucho. Este cepillo no reemplaza al irrigador, repito, cepillo y pasta normales, hilo dental, cepillo de un solo mechón y luego el irrigador. Si el cepillo de un solo mechón limpia bien la placa blanda en las zonas de difícil acceso entre los dientes y en la zona subgingival, entonces el irrigador además la elimina de ahí de manera excelente. Pero también hay que saber usar el irrigador. Muchos pacientes, en cuanto compran un irrigador, empiezan a usarlo de manera agresiva e incorrecta y como resultado obtienen el efecto contrario, sangrado de encías o, en algunos casos, incluso puede aparecer recesión de encías. ¿A qué se debe? Lo mostraré después. El irrigador es muy útil, pero requiere acostumbrarse a usarlo. Muchos pacientes, cuando les digo que necesitan usar el irrigador, lo compran, pero luego, cuando nos vemos después de medio año, veo que no lo están usando. Cuando les pregunto por qué, me dicen, cuando lo uso, todo el baño termina salpicado de agua y sangre. ¿Por qué sucede esto y qué hacen mal los pacientes? Al comprar el irrigador creen que usarlo a máxima potencia entonces va a limpiar bien todos los espacios interdentales y van a salir pedazos de carne de ahí. No, no debe ser así, no se trata de sacar grandes trozos de carne atorados. De hecho, no usan el irrigador para eso, sino que para eso es el hilo dental. El irrigador se usa para limpiar con el chorro de agua los espacios interdentales donde el cepillo monotufo no llega después de quitar la placa dental blanda. ¿Y si no lo haces? Si eres nuevo con el irrigador, inicia con la potencia mínima y aumenta gradualmente cada día. Lo más importante es no poner el irrigador en esa posición, ni dirigir el chorro así o presionarlo al máximo en ese espacio interdental, ya que puede romper el ligamento periodontal del diente. Recuerda, el ligamento periodontal es como cordones que mantienen la encía en su lugar alrededor del diente. Si se rompen, la encía se retrae y tendrás recesión, lo que suele causar el sangrado frecuente de encías. Los pacientes dirigen mal el chorro o lo usan con demasiada fuerza, lo que no limpia la encía y solo la lastima. ¿Cómo se hace correctamente? Dirijan el chorro de lo rojo a lo blanco, en la mandíbula superior debe ir de arriba hacia abajo. No crean que el irrigador no limpia bien ciertos espacios. Realmente funciona igual que si se usara en ángulo recto, pero así no se dañan las encías. Y si hacen esto en la mandíbula inferior, entonces en la mandíbula inferior el chorro debe ir de esta manera. Espero que haya quedado claro. Es importante tener esto en cuenta para que al final, por usar algo tan útil como el irrigador, no terminen teniendo problemas dentales adicionales. La presión del chorro no debe ser máxima al inicio, hay que aumentarla gradualmente desde el primer día. Otro factor importante es que todos se quejan de que el baño queda salpicado. ¿Qué hacer? No debes mostrar completamente tus dientes y sonreír mientras usas el irrigador. Intenta cubrir con los labios la zona donde se está limpiando. Lo voy a simular con las manos de esta manera. Sí, el agua escurrirá hacia el lavabo sin salpicar espejos ni superficies. Todo ocurrirá de forma ordenada. Aquí tienes la cavidad bucal. Solo tienes que obligarte un poco, acostumbrarte y después, créeme, no podrás vivir sin el irrigador. Los pacientes que se acostumbran al irrigador dicen que, al cepillarse sin él, sienten que los dientes no quedan completamente limpios. Y al final, como bono, terminamos nuestra higiene bucal en casa. Esto es con un enjuague bucal común, pero en marketing y publicidad aseguran que hay enjuagues que protegen tus dientes de caries y casi curan el cáncer. Pero en realidad todo eso es ficción.
porque, en esencia, el contacto con la superficie en la cavidad bucal es mínimo y los componentes que contiene el enjuague bucal no van a proteger la superficie de tus dientes de ninguna manera, simplemente actúan de forma agradable en la mucosa, es decir, en las encías y en la cavidad oral. Pueden tener hierbas y componentes beneficiosos, además de refrescar el aliento. Los enjuagues bucales no son obligatorios para la higiene en casa, pero se recomiendan para dar brillo a los dientes y aliento fresco. Otro instrumento de higiene bucal en casa son las cucharillas para limpiar la lengua. En realidad es necesario limpiar la lengua. De verdad es obligatorio, porque en la lengua se acumula una cantidad bastante grande de microorganismos. Y en general, si también limpias la superficie de la lengua, la frescura del aliento durará más tiempo. Pero no es necesario usar cucharillas especializadas para esto. Usa una pasta y cepillo dental común. Abre la boca, saca la lengua y cepíllala con el mismo cepillo. Para limpiar bien la lengua de microorganismos, eso será más que suficiente, y no veo sentido en comprar aparte palitas o accesorios adicionales para eso. Yo mismo lo hago de esta manera y es bastante efectivo. Lo repito una vez más, una buena higiene bucal en casa los librará de muchos problemas dentales y de muchos procedimientos odontológicos que son bastante dolorosos y, lo más importante, costosos. Y si todo este tiempo antes se han estado cepillando los dientes de manera incorrecta, ya tienen placa y sarro acumulados, necesitan hacerse obligatoriamente una limpieza profesional de la cavidad bucal.